vamos a hablar de lo que es el pH, ¿ya? A grandes rasgos. Esto es más un taller que una clase teórica, ¿sí? Bien, sabemos que tenemos una escala, ¿no? Del pH. El pH neutro se define cuando está más o menos entre 7.35 a 7.45. Ahí se dice que tenemos un pH neutro. Por ejemplo, la sangre o también diferentes fluidos que nosotros tenemos, tiene que estar un pH neutro, ¿ya? Cuando está por debajo de 7.35, se dice de que el paciente está en una acidosis o acidemia, ¿ya? Y cuando está por encima de 7.45, en una alcalosis o alcalemia. Ahora, esos términos de cuándo utilizar acidosis o cuándo utilizar acidemia, pues depende del paciente. Por ejemplo, acidemia es cuando tenemos un pH por debajo de 7.35 en la sangre. Y acidosis es cuando la acidemia es a causa de una patología, ¿no? El paciente está con una acidosis porque tiene algún trastorno metabólico activo. Igual, alcalemia es cuando encontramos un pH sanguíneo, digamos, de 7.45 para arriba. Pero si esa alcalemia es a consecuencia de una patología de alguna enfermedad, la vamos a llamar alcalosis. ¿Ya? Entonces, estos son los datos pues, que tenemos que tomar en cuenta. Primero. Segundo, esto sí es importante. En base a estos rangos, valores en cuenta o lo escriban o le saquen foto o un screen o algo, porque estos son los rangos normales y con estos rangos normales es que nosotros vamos a trabajar para interpretar la gasometría. ¿Ok? Por ejemplo, pH de 7.35 a 7.45. La presión arterial de oxígeno de 80 a 100. Generalmente puede ser de 90 a 100 si estamos a nivel del mar y podemos bajarle hasta 80 si estamos en altura, ¿no? Por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar se considera hasta normal una presión arterial de oxígeno hasta de 80, ¿no? No es que el paciente esté en insuficiencia respiratoria o un trastorno en cuanto a las presiones de oxígeno. La presión de oxígeno es 45 los 28. Estos son los datitos que tenemos por cuenta y hay que saberlos reconocer. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué es el pH? Se define el pH como concentraciones de opioides. ¿Ya? Que se producen consecuencias de metabólicos. Sí. La razón de que es el pH. Lo que define el pH. ¿Sí? pH es el logaritmo negativo de hidrogeniones, donde tenemos esta Doctor, fórmula, ¿no? pH, ¿sí? me dicen que no le escuchan muy bien. Ah, ya, ya, ya. A ver, un ratito. A ver, ahora, sí, está trabajando un poquito. ¿Se escucha? A ver, sí. Ahorita va a venir sin el doctor y vamos a continuar con la clase, ¿sí?
Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, doctor. Ok. Listo. Entonces estamos diciendo que el pH, la concentración de hidrogeniones que se producen a consecuencia de todos los procesos metabólicos que vamos a generar. Ya cuánto hidrogenión tenemos, pues ahí está el pH. Y se va a, digamos, está representado por la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es el logaritmo negativo de hidrogeniones. O sea que cuando el pH baja, el hidrogenión sube. ¿Sí? Flechita abajo de pH, flechita arriba de hidrogeniones. Y viceversa. Si los hidrogeniones, si el pH sube, el hidrogenión baja. ¿Ya? Bien. Ahora bien, para entender la gasometría, vamos a hablar de sistemas de amortiguación. El organismo no deja que nos descompensemos. Siempre el organismo va a buscar la supervivencia, ¿no? De que no nos compliquemos. Entonces, es así, cuando el organismo siente que estamos muy acidóticos, el mismo organismo se va a encargar de compensar este problema, va a querer solucionar o arreglarlo. Y ahí vamos a encontrar dos sistemas que van a trabajar, el respiratorio y el riñoncito, ¿ya? Por ejemplo, el respiratorio va a determinar el pH por medio de la concentración del CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Ustedes saben que en los quimiorreceptores son los que detectan cuánto de hidrogeniones tenemos, cuánto de CO2 tenemos, y cuando bajan los niveles de oxígeno y suben el CO2, estos son los encargados de mandar señal al sistema nervioso central para que éste responda incrementando ya sea la frecuencia respiratoria o modulando la parte respiratoria, ¿sí? Entonces el pulmón va a trabajar con el CO2, ¿sí? La concentración de hidrogeniones está representada en el nivel de CO2 que tengamos en la sangre, ¿ya? Y además que su mecanismo de compensación de los pulmones es rápida. Cuando estamos en una etapa acidótica, lo primero que manifiesta el paciente es una alteración de la frecuencia respiratoria, ¿no? Está taquipneico, por ejemplo, aumenta, respirar más rápido, más rápido. ¿Por qué? Porque el pulmón lo primero que quiere hacer es compensar este problema que está teniendo el paciente, ¿ya? El problemita es que su compensación respiratoria, si bien es rápida, pero no es tan efectiva, ¿no? Pero por lo menos intenta salvar esa situación, ¿ya? Entonces, determina las concentraciones del CO2 mediante patrones ventilatorios. Si el paciente está muy taquipneico, está muy agitado, está respirando muy rápido, que decimos está hiperventilando, está botando mucho CO2 y tampoco pues es bueno que eliminemos tanto CO2 porque podemos entrar en alcalosis, perdemos mucho CO2. O cuando el paciente, por ejemplo, está en coma, ¿no? Un paciente que se ha desmayado en la calle, un paciente que está inconsciente o en parada cardíaca, no está respirando y como no respira, el CO2 no se elimina, entonces se acumula en la sangre. Eso igual es un trastorno, ¿no? Entonces, tanto los patrones ventilatorios, taquipneico o apneico, va a determinar las concentraciones de CO2 que podamos tener. Su mecanismo inicia mediante los estímulos del centro respiratorio del bulbo raquídeo, concentraciones de CO2 e hidrogeniones, lo que decíamos, ¿no? Los quimiorreceptores son los chismosos que le mandan señal al sistema nervioso y le dicen, ah, mira, la sangre está muy acidótica, tengo un montón de CO2, no sé qué estás haciendo. Empieza a respirar porque tengo que botar todo este CO2. Y empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, el pulmoncito, la parte respiratoria. Por otro lado tenemos el riñoncito, el otro sistema de amortiguación. Pero el riñón determina el pH por medio de las concentraciones de bicarbonato. El riñón es el que absorbe o forma las cantidades de bicarbonato que pueda tener. El bicarbonato es una base, ¿ya? Su medio de compensación es mucho más lenta que la del sistema respiratorio, ¿no? Un poquito más en cuanto a días, a veces en 2, 3, 4 días, semanas, empieza a compensar el riñón. Por eso es que las acidosis metabólicas, cuando es un problemita del bicarbonato, tardan un poquito en compensar. A veces a los 3 días, 4 días, recién se ve algunos cambios en la gasometría de los pacientes, ¿sí? Pero a diferencia del respiratorio, el riñón es mucho más efectivo. Se toma su tiempo, pero lo hace muy bien, ¿ya? El riñoncito determina las concentraciones de bicarbonato e hidrogeniones mediante la filtración glomerular y la excreción y absorción, ¿sí? Cuando estamos muy acidóticos, el riñón quiere retener bicarbonato, quiere formar más bicarbonato.
O cuando estamos muy alcalóticos, es que el riñón está ya también formando excesivo bicarbonato, demasiado, ¿ya? Su mecanismo de acción inicia mediante concentraciones de hidrogeniones y de bicarbonato, ¿ok? Entonces, hidrogenión y bicarbonato, riñón. Hidrogenión y CO2, pulmones. Pa, con eso. Ahora bien, tipos de trastornos de ácido básico, ¿ya? Tenemos los simples. Los simples es cuando un estado de desequilibrio ácido básico de origen respiratorio o metabólico existe una compensación esperada por los sistemas de amortiguación. Ok, digamos que existe un trastorno respiratorio. El paciente no está respirando, ¿ya? Está inconsciente, o sea, nos ha desmayado en la calle o está en estado de coma o inconsciente. Un paciente inconsciente no va a respirar, no le va a entrar aire. ¿Qué va a pasar? El CO2 va a empezar a acumularse. Entonces el CO2 empieza a elevarse, elevarse, elevarse. Está entrando en una acidosis respiratoria, porque tenemos mucho CO2, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Como el paciente no está respirando, el riñón va a empezar a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tantos hidrogeniones en la sangre? Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Dice, yo te voy a ayudar, pulmoncito. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a aumentar la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Básico con ácido se amortiguan, se chocan, ¿verdad? Entonces el riñoncito va a empezar a aumentar los niveles de bicarbonato, que es lo que tenemos que esperar en un paciente, digamos, que está trabajando bien, ¿no? Entonces, si los niveles de bicarbonato aumentan frente a una acidosis respiratoria, a eso se llama una acidosis respiratoria compensada. Es decir, todo ok, el riñón está trabajando, ¿ya? Esto se llama un trastorno ácido básico simple. Otro ejemplo, podemos tener ya también un estado, dice, ácido básico de origen respiratorio o metabólico. Existe una compensación esperada por los sistemas de amortiguación. Por ejemplo, alcalosis metabólica. ¿Qué quiere decir metabólica? Que está aumentando el nivel de bicarbonato. También tenemos mucho bicarbonato. Por alguna razón dijo, hoy voy a formar bicarbonato, pues ya, listo. Forma excesiva. Estamos en la parte lateral, como que se invierte, ¿no? El pulmón dice, ah, pues, ¿y este qué le pasa? Tengo mucho bicarbonato. Así. Esta alcalosis metabólica. A eso se llama, entonces, acidosis metabólica, perdón, alcalosis metabólica compensada con elevación del CO2 esperada. Entonces, así es como juegan el riñón y el pulmón, es así como juegan entre ellos. Esto se llama compensación. Cuando ambos van en la misma dirección, es que están compensando. Pero en ocasiones se pueden revelar. Primero, ¿hasta acá se está entendiendo? Súper. Ahora, en ocasiones los riñoncitos y el pulmón se pelean, ¿no? Es decir, uno va por su lado y el otro va por su lado. A eso se llaman trastornos ácidos básicos secundarios, que pueden convertirse en mixtos, que ahorita vamos a ver. Dice, ocurre con un estado de desequilibrio ácido básico de origen respiratorio metabólico, esa consecuencia de una compensación simple exagerado. También pueden provocar efectos mixtos. ¿Cómo puede pasar esto? Dice, tenemos una alcalosis respiratoria, bajas concentraciones del CO2. Ok, el paciente ha hiperventilado, ha empezado se ha asustado, está agitado, está entrando en pánico y ha empezado a hiperventilar, ¿no? Como cualquiera cuando se pone ansioso empieza a respirar rápido. Cuando empieza a hiperventilar, perdemos mucho CO2, de repente está exhalando mucho CO2, ¿sí? Ok, estamos en alcalosis respiratoria. Dice, a consecuencia de una compensación de una acidosis metabólica con elevación del hidrógeno y bajas concentraciones de bicarbonato. ¿Qué ha pasado? La pregunta es, ¿qué le ha pasado a este paciente? ¿Por qué ha empezado a respirar tan rápido y tan fuerte? Entonces, nos damos cuenta de que antes de que el paciente empiece a hiperventilar y se ponga así a respirar como loco, ¿ya? Antes de eso, había una acidosis metabólica. O sea, el paciente estaba empezando a retener mucho hidrogenión, demasiado, ¿sí? Mucho. Estamos yendo un poco, unas horas antes, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Como hemos empezado a retener mucho hidrogenión, estaba en una acidosis metabólica,
El riñón ha dicho, yo te voy a ayudar. Entonces, pues, ha empezado a querer compensar. Pero de repente, pues, se le fue la mano. Ya también tenemos demasiado bicarbonato, entonces el paciente empieza a descompensarse, empieza a ponerse taquipnéico. Entonces, se fijan aquí, existe las flechitas van en diferente sentido. En vez de compensar, se está descompensando el paciente acá. Uno va por su lado, está acidótico, y el paciente pues empieza a hiperventilar y se pone alcalótico. Entonces, ahí hay un problemita. Las flechas van en sentido contrario. ¿Sí? Y ahí es donde empieza el problemita. En vez de que vayan así juntitas los dos, en un trastorno secundario, cada uno va por su lado. El paciente está acidótico y peor aún, empieza a hiperventilar y se pone más acidótico, ya también respiratorio. ¿Ok? Esos son trastornos secundarios o a veces llegan a trastornos mixtos. Otro ejemplo, dice alcalosis metabólica con elevación del bicarbonato. Ok, se eleva del bicarbonato a consecuencia de una acidosis respiratoria previa con elevación del CO2. ¿Qué ha pasado aquí? Primero, el paciente estaba en una acidosis respiratoria. El paciente, digamos que se ha desmayado. Ya, pum, se desmayó, entró en estado de inconsciencia, no respira, el CO2 se ha empezado a acumular en su sangre. El riñón ha dicho, yo te voy a ayudar. Empieza a elevar el bicarbonato. Súper, muy bien, lo compensa. ¿Y qué ha pasado? Riñón, ya no, sigue, y se le fue la mano al riñón y ya también tenemos una alcalosis metabólica. Es decir, es una compensación exagerada. Ese es un trastorno también ácido básico secundario. Por querer ayudar al riñón, lo ha empeorado más, ¿sí? Entonces puede pasar estas situaciones. No son muy comunes. Lo más común que pueden ver es mixtos o simples. Los secundarios así de estas características es bien raro. El paciente tendría que estar súper descompensado, tendría que estar hasta mal del riñón. O sea, esto se ve mucho en pacientes con problemas con nefrópatas, con trastornos metabólicos muy, muy graves, que inclusive están en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, a veces puede pasar esto. Por querer ayudar al riñoncito, se le fue la mano y ya también hemos pasado a una alcalosis metabólica. Entonces, son situaciones que pueden ocurrir en los pacientes con problemas ácidos básicos, ¿sí? O puede ser viceversa, dice acidosis respiratoria con elevación del CO2, acá, descompensada por una baja concentración de bicarbonato, provocando acidosis metabólica sobreregada. ¿Ven? Trastornos mixtos. Las flechas en vez de ir en mismo sentido, van en sentido contrario. Aquí el riñón debería ayudar a la acidosis respiratoria, aumentando sus niveles, como acá, por ejemplo. Debería ayudarle. Pero no lo hizo, más bien el riñón dijo, pues ya que se friegue, yo igual voy a dejar de formar bicarbonato. Entonces ya también tenemos acidosis metabólica. Dos trastornos en un mismo paciente, acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Estos son trastornos mixtos, estos son bien complicaditos, ¿ya? Entonces tenemos trastornos ácidos básicos simples, secundarios y mixtos, ¿ya? Bueno. Algunos otros elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos la gasometría, la brecha aniónica o también lo van a escuchar como anión gap. ¿Qué es esto? Es la diferencia que existe entre aniones, todo lo que son los iones positivos, y los cationes, que son negativos. ¿Sí? Tanto aniones como cationes tienen que dar ceros, tenemos que tener una neutralidad. ¿Ya? Ahora, en el organismo tenemos compuestos que podemos medir y otros que no los podemos medir, ¿ya? Los que podemos medir son, por ejemplo, el sodio, podemos saber cuánto sodio tiene el paciente, el cloruro, el potasio, alguna vez, bueno, el potasio puede ser también, ¿no? Pero el bicarbonato son compuestos que nosotros sí podemos medir. De hecho, en la gasometría nos sale cómo está el sodio, cómo está el cloruro, cómo está el bicarbonato, eso sí podemos medir. Pero hay otras sustancias que no las podemos medir, como ácido láctico, salicilatos, los cuerpos cetónicos, se han escuchado de los pacientitos diabéticos, por ejemplo, ¿no? Que entran en acidosis. Son compuestos que no los podemos medir. El lactato, es decir, tantas sustancias que puede formar el paciente, ya sea por fármacos, medicamentos, trastornos endocrinos, es decir, muchas cosas que puede formar el paciente.
Todas esas sustancias que no las podemos medir, la vamos a guardar en este cajoncito. Ya este cajoncito lo vamos a llamar anion gap. Le vamos a poner un rótulo y le vamos a decir, bueno, no sé qué será, pero le vamos a llamar anion gap. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ordenar en esta cosita de aquí. Vamos a poner aquí de rojito el catión principal, que es el sodio. El sodio es el catión positivo más importante del cuerpo. Por el otro lado, vamos a poner los aniones. Al bicarbonato y al cloro. Se fijan, son los elementos medibles. El catión por un lado y los aniones por el otro. Y lo que no podemos medir es ese cajón con muchas cosas allá adentro. Lo vamos a poner aquí arriba. El anion gap. Y vamos a tener esta figurita. ¿Sí? Esta figurita es importante. Bien. Ahora, algo que es importante también tomar en cuenta es que el bicarbonato, este señorito de acá, cuando estamos en un medio muy ácido, es decir, tenemos muchos hidrogeniones en la sangre, este se va a jugar con el hidrogenión. Y por querer jugar con los hidrogeniones, se va a fusionar y va a formar ácido carbónico. Por eso es que es muy visto de que en fases iniciales de un paciente con acidosis, que está muy acidótico, el bicarbonato en fases iniciales empieza a caer, empieza a bajar sus concentraciones. ¿Por qué? Porque se ha ido a jugar con los hidrogeniones y me está formando ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, es muy común que en las fases iniciales este de acá empiece a bajar un poquito sus concentraciones. ¿Por qué? Pues va a querer unirse a los hidrogeniones. ¿Ok? Bien. ¿Qué otro elemento tenemos? Entonces ya sabemos qué es el anion gap, ¿no? La brecha aniónica o anion gap. Son elementos que no los podemos medir y lo vamos a poner en esta parte de aquí arriba de nuestra figurita, entre cationes y aniones. El EB, exceso o déficit de bases, que es algo que valora la magnitud de anormalidad metabólica. Cantidad del ácido en exceso que se administra por litro de bases. Es decir, qué tan jodido está el paciente. En resumen, ¿ya? El exceso o déficit de bases. Pero eso vamos a ver después. Ahorita lo que más nos interesa es esta figurita de acá. ¿Ok? Bien. Ahora, dice, cuando tenemos una brecha aniónica elevada, por encima de 12. Primero, la gasometría nos va a decir, puede ser que su paciente esté en un estado acidótico. Digamos que siempre tiene que estar en estado acidótico para determinar la brecha aniónica o anion gap. Solamente en paciente acidosis metabólica, acidótico. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué nos dice? Para que ustedes vean qué está pasando aquí en este paciente, por qué está tan acidótico, necesito que vean si el culpable es este de aquí arriba. ¿Sí? Porque mi paciente, por alguna razón, sus niveles de hidrogeniones están muy altos. Está queriendo compensar el pulmón, pero no lo está logrando. La cosa es que yo como médico quiero saber qué ha tomado este paciente, qué le está pasando. ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Tiene algún problema diabético? ¿Qué tiene? ¿Por qué está tan acidótico? ¿Será que el culpable está en esta caja? Vamos a ver. Y para eso vamos a usar una fórmula. Sodio menos cloro más bicarbonato. Es simple, solamente es reemplazar las fórmulas, ¿sí? Para que yo pueda determinar y confirmar de que realmente mi paciente tiene, no sé qué dice, mi paciente tiene un problema ya en esa cajita, en el anion gap, tengo que calcular esto de acá, donde el valor es de 8 a 12 miliosmoles, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, saca tu calculadora, una hoja y papel. Bueno, acá yo ya les voy a adelantar. Nos llega una pacientita al consultorio y viene su bioquímica y nos dice, doctor, le cuento que esta es la gasometría. El paciente, veremos su pH, 7.28, 7.22, que está acidótico, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, ¿cuánto es el pH normal? De 7.35 a 7.45. 7.22, acidótico. pH bajo. Hidrogenión, arriba. Bien. Fíjense, el bicarbonato está en 15. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? Entre 22 a 28. Ya está acidótico. El bicarbonato está súper bajo, entonces es una acidosis metabólica. Ok, el paciente está acidótico. ¿Qué le está pasando? ¿Será que el culpable está en esa caja de ahí arriba?
Voy a reemplazar datos. Agarro el sodio, aquí lo copio, bueno, acá es 120, acá hay un errorcito, no sé si puedo borrarlo. Acá es 120, ¿ok? No sé si lo puedo borrar. Bueno, ya, es 120, ¿va? Y aquí vamos a... Creo que este era diferente, se coló otra gaso. Bueno, acá el sodio, 120, el cloruro, que es 98, y el bicarbonato es 12. Sí, se coló otra gaso, ¿ya? Estos son datos de acá diferentes. Acá el bicarbonato es 12, acá el cloruro es 98 y acá el sodio es 120. Este es de otro ejercicio. Pero bueno, acá reemplazo los datos y vemos 120 menos paréntesis 98 más 12, ¿ya? Y lo resto al 120 me sale 10 miliosmoles. Como ven, está de 8 a 2, está dentro del rango. Entonces, ¿qué me dice acá este ejercicio? Me está diciendo de que el problema no está acá arriba. Entonces, ¿dónde es el problema? Algo que también nos dice el riñoncito es que el cloruro, este de aquí abajo, cuando sus niveles se elevan, no sé si puedo bajar un poquito más, voy a ver aquí arriba, ahí está. Cuando los niveles de cloruro se elevan demasiado, también pueden causar acidosis. No solamente el que está aquí arriba, también el cloruro causa acidosis. Entonces, si el anión GAP me ha salido normal, este cajoncito no tiene nada. El problema entonces es este señor de acá, el cloruro. El cloruro está muy elevado. ¿Y en qué situaciones se eleva el cloruro? En situaciones de deshidratación, ya sea por diarreas profusas, vómitos, o también cuando les damos mucho suero fisiológico a los pacientes. Ustedes saben que el suero fisiológico está formado a partir de cloruro de sodio. Entonces, cuando damos mucho cloruro, o sea, en exceso, podemos causar acidosis por exceso de cloruro. Entonces, cuando el anión GAP me sale normal, el culpable es el cloruro. El diagnóstico es mi paciente está deshidratado o a mi paciente le han sobrecargado de cloruro de sodio. Por eso es que no se los reanima. A ningún paciente deshidratado se tiene que reanimar con cloruro de sodio. Mejor el Ringer lactato, ¿ya? Solamente cloruro de sodio fisiológico para traspasar medicamentos y para estados basales, nada más. Pero si su paciente está deshidratado, no le den cloruro de sodio como solución fisiológica porque pueden empeorar la acidosis, ¿ya? Ok, entonces, para eso nos sirve sacar la brecha aniónica en pacientes acidóticos, para saber si el culpable está aquí arriba o si el culpable está aquí abajo. Si la anión GAP nos sale por encima de 12, el culpable es este de aquí arriba, el cajoncito. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente tiene algún ácido en exceso en el cuerpo, un coma diabético, un exceso de ácido láctico, de lactato, de salicilato, cualquier ácido, pero el cloruro está normal, ¿ya? Entonces, primera regla, siempre saquen brecha aniónica solo en pacientes con acidosis metabólica, nada más. Ahora, para ver si esta parte se ha entendido, acá, si quieren participar, fíjense el pH, 7.28, está acidótico, ¿cierto? Por debajo de 7.35, acidosis. Fíjense, el bicarbonato está de 14. ¿Cuánto es lo normal? De 22 hasta 28. Es una acidosis metabólica. Ahora la pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿El culpable será el anión GAP o el culpable será el cloruro? A ver, si yo les pongo acá la fórmula, esto voy a hacerlo más así, para que se pueda ver la fórmula, a ver si puedo subir. Ahí está. A ver, si se animan a resolver el anión GAP, si es por hiperclorémica o si es por anión GAP elevado. No sé quién. ¿Alguien puede reemplazar los datos y ver cuánto le sale? ¿Alguien se anima? ¿Me avisa?
¿Cuánto le sale el anión GAP Sale en este 10, paciente? ¿Perdón? 10 miliosmoles. 10, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi paciente tiene una acidosis hiperclorémica. Debe ser un paciente bien, y fíjense la que dice el cuadro clínico, dice diarrea acuosa, como tal, ¿no? Mi paciente está deshidratado. El problemita es que este paciente le vamos a dar fisiológico, imposible, le vamos a empeorar su acidosis. Mejor darle ringelactato. El ringelactato, ¿por qué el ringelactato? Porque el lactato se convierte en bicarbonato y podemos ayudar a contrarrestar esta acidosis metabólica por hipercloremia a causa de una deshidratación. Por eso jamás den solución fisiológica para reanimar en pacientes con deshidratación, ¿ok? Bien, súper. Se ha entendido esto del anion gap, ¿no? Genial. Ahora, vámonos a los sistemas de compensación. Veremos si mi paciente está compensado o no compensado. Súper. Empecemos con el respiratorio. Vámonos a los pulmoncitos. Tenemos una acidosis respiratoria. Las acidosis respiratorias, ¿qué es? Cuando los niveles del CO2 están muy elevados. Mi paciente no está respirando bien, tiene dificultad respiratoria, tiene insuficiencia respiratoria, es decir, algo está pasando en sus pulmones que no está pudiendo eliminar el CO2 completamente. Entonces, las acidosis respiratorias pueden ser agudas o crónicas, ¿sí? Agudas, síndrome de estrés respiratorio agudo, por un tromboembolismo pulmonar, cualquier causa que produzca este síndrome, ¿no? Un trombosis pulmonar, una neumonía aguda, es decir, cualquier situación que lesione el pulmón, ¿no? Puede causar acidosis respiratoria aguda. Las apneas, el paciente en estado de inconsciencia, no respira, pacientes que se están ahogando, están atragantando, están con un broncoespasmo, pacientes en coma, pacientes con alteración de nivel de conciencia, es decir, cualquiera de estas puede causar acidosis respiratoria. La EPOC en pacientes crónicos, ¿no? Que es muy común. Pacientes crónicos pues, no tienen un buen intercambio gaseoso. De hecho, ellos mantienen presiones arteriales de oxígeno de 60 y por ahí, muy, muy bajito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una acidosis respiratoria? El hidrogenión aumenta. Si el hidrogenión aumenta, el pH baja, ¿no? Flechitas a un lado. Si el CO2 aumenta, el riñón, nuestro campeón, tiene que compensar. ¿Cómo compensa? Aumentando el bicarbonato. Esa es la compensación esperada en una acidosis respiratoria, que el bicarbonato se eleve. Entonces, es así que nos han puesto una premisa. Nos dicen, para una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato aumenta un mini equivalente por cada 10 que sube el CO2. Si es un paciente con un cuadro crónico, aumenta 2 por cada 10 que sube el CO2. Bien, haremos esto en un ejercicio. A ver si este sí está bien. Tenemos un paciente inconsciente, en apnea. ¿Sí? Nos ha llegado a la emergencia, el paciente no respira, está inconsciente. Le sacamos una gasometría y primero nos sale este resultado. Lo primero que tenemos que hacer en una gaso es ver el pH para ver si está acidótico, alcalótico, cómo está. 7.22, acidótico. Veremos, fíjense la PA2 está bajísima ya de entrada. Fíjense la PCO2, 55. ¿Cuánto es lo normal? De 35 a 45. Está súper alto, ¿no? ¿Cuánto? Ahorita vamos a ver eso. Veremos el bicarbonato, 18. ¿Cuánto es lo normal? De 22 a 28. Bicarbonato está bajo. Ya con solo ver esto, de entrada yo digo, mi paciente está descompensando, ¿no? Pero bueno, veremos. Dice, mira la PCO2, está muy alto. Es una acidosis respiratoria, ok. ¿Cuánto está la PCO2 de más? 10 puntos por encima del rango máximo, fíjense, ¿no? De 45 a 55 hay 10. Entonces está 10 en exceso. Ok, bien. ¿Qué nos dice la fórmula? El bicarbonato debe aumentar un mini equivalente por cada 10 que sube el CO2. Veremos. El bicarbonato debería haber aumentado un hito, pero peor, el bicarbonato dijo, entró en huelga, dijo, nah, pues que se arruine. Bajó sus concentraciones. Dice, mira, el bicarbonato está en 18 y según la norma debería haber aumentado 1, o sea, debería estar en 29, ¿no? De 28 un hito en 29, al rango máximo normal. ¿Qué quiere decir esto? Flechitas para un lado y flechitas para el otro.
Paciente descompensado, este es un trastorno mixto, ¿cierto? Vemos que en vez de subir, bajó, incluso por el debajo de su rango mínimo. Diagnóstico, acidosis respiratoria descompensada mixta con acidosis metabólica sobreagregada, ¿no? Flechita para arriba, flechita para abajo. Los dos se han peleado. Trastorno mixto. Pero como mi paciente entra en una acidosis metabólica, ahora tengo que saber quién es el culpable. ¿El anión GAP o el cloruro? Veremos. Sacamos el anión GAP, ¿no? Eso ya, pues. A ver, ¿pueden sacar el anión GAP? A ver, saquen acá su anión GAP y me avisan si el culpable es el anión GAP o el cloruro. ¿Se acuerdan la fórmula o quieren que les muestre de nuevo? Para que le saquen. No, les voy a decir. Es sodio menos cloruro más bicarbonato. Sale Sale 4. 4. 4, o sea, súper alterado. El paciente está totalmente descompensado, ¿no? De hecho, no es el problema el anión GAP. Puede ser de que este paciente, como está en estado apneico, ¿ya? El anión GAP empiece a subir cada vez más, ¿no? Está bien descompensado. No es producto del cloruro. Hay un ácido que poco a poco va a empezar a aumentar en este paciente. Puede ser de que el paciente tenga algún trastorno metabólico, ¿no? Entonces, descompensado, mixto, REVA. ¿Qué más? Ahora sí, vámonos ahora esto es para acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Vámonos para alcalosis respiratoria también. Vámonos para el otro lado. ¿Sí? Alcalosis respiratoria, dice, puede ser aguda por hiperventilación. El paciente está hiperventilando, ya sea por un síndrome de estrés respiratorio agudo. Por ejemplo, cuando un paciente empieza a entrar en un cuadro de insuficiencia respiratoria, lo primero que hace el organismo es querer compensar, entonces empieza a hiperventilar. Insuficiencia respiratoria, neumonías, etcétera. Cualquier cuadro agudo que interfiera con el intercambio gaseoso, lo primero que hace el pulmoncito es querer aumentar la frecuencia respiratoria, es ahí donde pierden, ¿no? O puede ser también estados ansiosos, estados de ansiedad, es decir, cualquier situación que haga que el paciente empiece a estar taquipneico, hiperventilado. El EPOC también puede llegar a producir exacerbaciones de EPOC, puede también llegar a producir alcalosis respiratoria por hiperventilación. Abscesos, la fibrosis pulmonar, ¿no? También causa a veces hiperventilación. De hecho, no sé si han visto, hay algunos pacientitos de la tercera edad con fibrosis pulmonar marcada, ya sea porque han sufrido un cuadro de neumonía previo hace tiempo, o un problema a nivel pulmonar, y siempre están con una respiración bastante agitada, ¿no? El hipertiroidismo también produce una respiración bastante agitada. Esos pacientes tienen una alcalosis respiratoria crónica, pueden llegar a tener. ¿Qué pasa en una alcalosis respiratoria? El CO2 baja, se está eliminando, se está perdiendo. El hidrogenión baja, el pH sube, flechitas para un lado y flechitas para el otro. ¿Cuál es la compensación esperada? El bicarbonato tendría que subir o tendría que bajar. Tendría que bajar el bicarbonato, porque el paciente está alcalótico respiratorio. El bicarbonato no puede entorpecer eso, más bien tiene que bajar sus concentraciones para amortiguar. ¿Ya? Fíjense, flechitas al mismo sentido. ¿Sí? CO2 baja, el bicarbonato también tiene que bajar. ¿Qué nos dice la norma? El bicarbonato baja 2 mini equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que baja el CO2. En un cuadro agudo. En crónico, lo mismo, pero por 4. Vámonos a la práctica. Tenemos un paciente taquipneico. Nos trae el agaso 7.48, alcalosis, ¿verdad? Aquí están los patrones normales, alcalótico. La PCO2 está a 23. De 35 a 45 está bajita, ¿no? Dice, la PCO2 está muy bajo, es una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿cuánto bajó la PCO2? De 35 a 23 ha bajado 12 puntitos. Ok. ¿Qué nos dice la norma? Es un cuadro agudo.
¿no? El paciente está taquipneico en cuadro agudo. Dice, el bicarbonato tiene que bajar 2 por cada 10 que baja el CO2. Ya me ha bajado 12, ¿no? El CO2. Veremos cómo está el bicarbonato. Mira el bicarbonato, está 2 puntos por debajo del rango mínimo. De 22 a 18 está 2. Por lo tanto, cumple con la norma. Está en etapa de compensación. Súper, ha cumplido, ¿no? De hecho, debería bajar un poquito más, pero sabemos que el riñoncito tarda, ¿no? Un poquito más. Entonces, puede ser que este paciente empiece a bajar cada vez más. Lo importante es que está bajando, entonces está compensando, ¿ya? Ya, por los 10 primeros ha bajado 2 puntitos. Quizá por los otros 2, que es para llegar al 12, capaz baje un poquito más el día de mañana. Quizá este paciente baje cada vez más el bicarbonato. Lo importante es que está bajando, ¿ya? Es una forma también de determinar si el paciente está o no está compensando. Se fijan flechitas en el mismo sentido. Ahora, pueden hacerlo de esta forma, ¿ya? O también pueden hacerlo de otra forma, que lo voy a explicar después. No sé si está acá, a ver, voy a bajar. Acá. Otro, pueden hacer así. 12 por 2 entre 10. Dice, donde 2 es el bicarbonato real, ¿ya? 2 mini equivalentes lo que debería bajar y lo divides entre 10, 2.4. Es decir que nuestro bicarbonato a nuestro rango normal de 22 le restamos 2.4 y eso debería estar acá. No, pero no estoy aquí arriba. Acá. A 22 le restamos 2.4 y debería estar ahí el resultado, ¿no? Entonces hay dos formas que pueden hacerlo, pero para mí esta es la más fácil en una alcalosis respiratoria. Ver cuánto ha bajado y si se cumple o no se cumple la norma de aquí arriba. Eso en cuanto a desbalances y compensaciones metabólicas y respiratorias. Ahora vámonos a la parte netamente metabólico, ¿ok? Vamos a hablar de las acidosis metabólicas. ¿Cuándo ocurre una acidosis metabólica? Cuando el bicarbonato baja, ¿no? Si baja todo lo que es respiratorio CO2, todo lo que es metabólico, ahora ya también jugamos con el bicarbonato. En una acidosis metabólica, el bicarbonato baja, el hidrogenión sube, el pH baja. Listo. ¿Cuál debería ser la compensación esperada? Flechitas en mismo sentido. El CO2 tiene que bajar. ¿Ok? En una acidosis metabólica. Ahora bien, dice la PCO2 baja 1.5 por cada mini equivalente que baje el bicarbonato. Lo bueno es que para la acidosis metabólica nos han puesto una fórmula. Nos han facilitado la vida. Solamente agarras el 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Listo. ¿Qué hacemos entonces? Vámonos a la práctica. Tenemos un paciente con, aquí un poquito se me ha movido, no sé si este es este. Ay, no, estoy yendo para abajo, perdón. Ahora sí. Tenemos este pacientito. Tenemos un paciente con coma diabético. Primero, veremos el pH, 7.25, está acidótico. Veremos la PCO2, 34. Está bien. Poquito bajo, pero bueno. Está un punto más abajo. Hay que tomarlo en cuenta. Fíjense el bicarbonato, 15. Está súper bajo. Es una acidosis metabólica, confirmada porque el bicarbonato está bajo. Ok, agarro la fórmula y reemplazo datos. 1.5 por 15, que es mi bicarbonato, más 8, ¿ya? Todo esto me sale 34.5. Ahora más menos 2, ¿qué quiere decir? Que voy a tener dos resultados, ¿ya? Más 2, 36.5. Menos 2, 32.5. ¿Qué quiere decir? Que entre 32.5 a 36.5 debería estar nuestra PCO2. ¿Está? Está, fíjense, 34. Entonces es una acidosis metabólica compensada. Súper, genial, diagnóstico listo, nada más. Eso es para acidosis metabólica. Por eso es un poquito más fácil, solamente tenemos que reemplazar esta fórmula, sacar los dos resultados y ver si está dentro de este parámetro la PCO2. Nada más. Como es una acidosis metabólica, tengo que encontrar al culpable, si es anión GAP o si es cloruro. Entonces, reemplazo las fórmulas.
135, que es el sodio. Y aquí está, sodio, 135. 100, el cloruro. Bicarbonato, 15. Y me sale 20. Es una acidosis metabólica compensada con brecha aniónica elevada. La brecha aniónica entonces está elevada, entonces el culpable está en ese cajoncito, ¿ya? Y como el cloruro está normal, entonces lo pongo normoclorémica. Este es el diagnóstico final de este paciente. Acidosis metabólica compensada con brecha aniónica elevada, normoclorémica. Este diagnóstico así es como se tiene que poner en una interpretación gasométrica, ¿ok? Bien, vámonos ahora a la alcalosis, al otro extremo, alcalosis metabólica. Cuando el bicarbonato ya también se le fue la mano, tenemos excesivo bicarbonato. ¿Cuál es la compensación esperada? Flechita al mismo sentido, el CO2 tiene que subir, ¿ya? Entonces, bicarbonato sube, el hidrogenión baja, el pH aumenta. Igual nos han facilitado la vida y nos han puesto una fórmula, 0,7 más bicarbonato más 21 más menos 2. Para determinar si realmente mi paciente está compensando o no con el bicarbonato. Veremos, ejercicio. Primero, primer paso, ver el pH, 7.55, uy, está alcalótico. Segundo paso, mira el bicarbonato, 55, está súper elevado, alcalosis metabólica, ¿no? ¿Cuánto? 27 puntos por encima del rango máximo, 45 a 55, bueno, un poquito más por ahí. Luego 28 al 55, pues son 27, ¿no? Se le ha pasado la mano, tenemos full bicarbonato. Ahora veremos si mi PCO2 está queriendo compensar o no. Pues entonces, reemplazamos fórmula. 0.7, 55, más 21, más menos 2. Tenemos dos resultados. 55.2, 51.2. Veremos la PCO2, 47. Está bajo, ¿no? Entonces está descompensado. Alcalosis metabólica descompensada. Como es alcalosis, no tengo que sacar brecha aniónica. Solamente saco brecha aniónica en pacientes acidóticos. Diagnóstico final, alcalosis metabólica no compensada. Fin, listo, ya está. Eso es todo en cuanto a interpretación gasométrica. No sé si se ha entendido, qué les ha parecido. ¿Se ha entendido? ¿Creen que pueden ayudar a los intensivistas ahora? Imagínense, los intensivistas tienen que saber esto muy bien. Ellos son pros en esto, pero si tienen la chance de rotar terapia intensiva, o si van al hospital y ven un paciente en la UCI, sáquenle foto a la gaso y interpreten y vean con qué diagnóstico tiene ese paciente, si está alcalótico, acidótico, si está compensando, no compensando, cómo les está yendo. Les va a servir mucho. Bueno, es una forma fácil de entender la gasometría, ¿ya? Les quería mostrar, chicos, si alguien quiere, aquí están los talleres que estamos impartiendo en la plataforma. Fíjense acá, nosotros tenemos los ejercicios. Aquí está primero las diapositivas, ¿no? Y acá hay un cuadernillo, bueno, no es un cuaderno, es un cuadernillo, ¿no? Donde aquí yo les pongo ejercicios, son estos de acá, para que pues puedan practicar. Aquí yo les pongo ejercicios de gasometría, tienen la gaso, ahí tienen EPOC, parestesias, hiperventilación, diarrea acuosa, con vómitos, shock, ¿no? Para este taller de gaso, y les dije, si quieren acceder al curso o a esta plataforma del taller y obtener la clase grabada, los ejercicios, y aparte que les doy un certificadito que pueden descargarlo también, si les puede servir, pues me avisan, ustedes tienen descuento. El costo del taller es 80 bolivianos para los que están en Bolivia, pero ustedes por ser de Medcat les voy a rebajar, van a tener un descuento y el curso va a estar a 50 bolivianos y esto lo van a tener de por vida. La siguiente, fíjense, va a ser, vamos a hacer interpretación de laboratorios, que también está dentro de la plataforma. Eso lo vamos a hacer el próximo sábado, ¿ok? Hemograma, química sanguínea, vamos a ver todo eso, ¿sí? Eso entonces, chicos, espero que les haya servido y los que quieran ingresar al taller o comprar el tallercito aquí en la plataforma, escriben y ahí les vamos a dar más información y cómo ingresar a la plataforma.
¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ok, parece que no hay nada. Entonces, nos vemos el próximo sábado con interpretación de laboratorios. Así que alisten sus, lean un poquito de laboratorio, lean un poquito de hemograma. Vamos a ver todo lo que es hemograma y capaz un poquito química sanguínea. ¿Ya? Entonces, hasta el sábado. Adiós.